de, de la historia de la Primera República de España, que es un tema interesante. Sí, un tema de que no se habla mucho, porque claro, se habla mucho más de la Segunda República, Mm, que es la más reciente y la que más, bueno, la que conllevó pues bueno, a ver, una guerra por diferentes, hubo muchos factores, pero terminó en guerra, claro. mm, Pero bueno, la primera pues fue un ensayo, digamos, para que la sociedad pues empezase a ver un poco cómo era, cómo podía ser una democracia, aunque fuese de una manera así sutil, digamos, porque la gente que llegaba pues era bastante, había mucho analfabetismo y eso, pero bueno, empezaron bueno, a conocer un poco más las diferentes posibilidades que puede haber en la política y eso. mm, sí. Así que dicen pues que sí que ayudó a sentar las bases pues de la España futura, claro. Mm, Al final pues también se cometieron errores que claro, luego pues eso ha ayudado a que no se repitan y bueno pues tiene su importancia, claro. mm, Entonces bueno, podemos partir desde la muerte de Fernando VII en 1833. Bueno pues él digamos que dejó a su hija la corona, a Isabel, a la futura Isabel II, pero bueno, como era una niña, pues tuvo que ser su madre la regente, sí, la regente, sí, me acuerdo. claro. Pero había dos bandos, o sea, estaba el bando de Isabel, digamos, de la niña, de la heredera, y el bando de Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII. Mm, Entonces, claro, él quería mantener el absolutismo. Y bueno, pues al final María Cristina, la regente, que luego habría otra María Cristina también regente, pero esa era la madre de Alfonso XIII, pero bueno, se llamaban igual. Pero bueno, esta pues finalmente pues se apoyó en los liberales, bueno, un poco porque en parte pues supongo que ya habían pronunciado, vamos, ya empezaban a ver pues, que tarde o temprano el liberalismo tenía que ser aceptado, ya su último tenía que acabar. Poco a poco pues le iban aceptando y bueno, pues también pues ya pues por el conflicto familiar, claro, porque el hermano de Fernando quería el trono. Después los hizo pues que al final les apoyaran. sí. Se apoyara en ellos, vamos, en los liberales. Mm, Entonces, pues bueno, mm, hubo una guerra, la primera guerra carlista, la primera de tres que hubo, y bueno, pues gracias a el general Espartero, Baldomero Espartero, pues esa guerra pues la ganaron los partidarios de Isabel. Entonces, pues se consiguió mantener a raya los carlistas y bueno, pues siguió la regencia hasta que, pues bueno, vieron que la reina regente quería, digamos, manejar el gobierno más allá quería meterse más de la cuenta en el gobierno. Por ejemplo, había una ley de ayuntamientos que permitía al gobierno nombrar alcalde. sí. O sea, cosas un poco. Ella, pues bueno, permitió la libertad de comercio y eso, cosas así, pero claro, mm,
Evidentemente, pues, cuanto más poder pudiera tener, pues, está claro que... Entonces, pues bueno, hubo una revuelta, vamos, un pronunciamiento de este espartero y la regente María Cristina pues tuvo que irse de España. Entonces el regente ahí fue un general llamado Baldomero Espartero, que bueno, que todavía es conocido, digamos. Y él tenía bastante prestigio porque consiguió vencer a los carlistas y tal. Y bueno, pues mmm, fue regente él hasta que luego llegaron los moderados. Él era progresista, digamos, liberal progresista, y llegaron luego los generales Narváez y O'Donnell y le derrocaron en 1843. Mm. Entonces ya Isabel, Una, una, estos dos generales Narváez, una, sí, sí. perdona, una pregunta. Ujú. En las guerras carlistas pasó por la zona de País Vasco, Navarra y Cataluña y Valencia, ¿no? Sí, sí, principalmente fue ahí. Mm, Intentaron entrar en Madrid, pero no pudieron. mm, Fue en esa zona. Porque hablaban de defender los fueros de allí, que como leyes que tenían ellos, que les permitían, bueno, ciertos privilegios y eso, que habían estado durante el absolutismo y que ya no, ya con el tema de el liberalismo económico, pues se, se suprimían, digamos. Y bueno, pues eso, pues fueron vencidos ellos en la primera guerra gracias a Espartero. Y bueno, este Espartero luego pues eso fue derrocado por los generales Narváez y O'Donnell, que bueno, hicieron que las Cortes pues adelantaran la mayoría de edad de Isabel II, y la cual fue coronada a los 13 años. mm. Así que bueno, fue bastante joven y no creo que... Pero bueno, no creo que hiciera mucho, pero decidirían bastante por ella y tal. Pero bueno. Entonces había en aquella época dos grupos políticos. Estaban los moderados, mmm, que estuvieron en el poder entre 1833 y 1835 y luego entre 1837 y el 40. Luego eso, llegaron los progresistas con Espartero y luego de nuevo pues los moderados. Hubo bastante alternancia en aquellos años. O sea, se alternaron bastante. Había mucha... La gente quería pues eso, el poder. Había facciones y querían poder. Al final lo que querían era... Y bueno, pues... entonces ya pues eso, Isabel II accede al trono a los 13 años y se casa con su primo Francisco de Asís. Sí. Es uno con matrimonio peculiar por las infidelidades de la reina y eran bastante frecuentes. Y bueno, también pues se habla de que su primo era homosexual y eso, y bueno, era algo que también el pueblo lo comentaba y eso. Porque bueno, en aquella época el pueblo pues también miraba mucho esas cosas. Y fue luego también pues uno de los motivos por los que fue bastante denostada Isabel II y tal. Aunque bueno, que realmente todos los reyes, la mayoría, eran así. O sea, claro, al final hay que reconocer que por ser mujer también, pero los reyes siempre han sido, quiero decir en general, la mayoría, Mm. muy... Ya sabemos. De, de hecho, Isabel II eh, reconstruyó bien el agua de Madrid y Sí, sí, por eso sí. se llama eh, bueno, la fundación, o ya sabes.
Lo del agua. No, sí, bueno, el canal de Isabel II y luego también pues sí hay una fundación. El canal de Isabel II. Por eso. Sí, pero también hay una fundación. Mm, Sí, pero viene de ahí, claro, viene de esa época. mm, Sí, bueno, y ella también, pues, durante su reinado, por ejemplo, se creó la Guardia Civil eh, para mantener el orden público y en el medio rural, sobre todo. Y bueno, realmente sigue siendo así. mm, Además, no sé, los pulpes. También hubo una reforma fiscal realizada por Alejandro Mun, ministro, una desamortización, la de Madoz. Y bueno, se abrieron unas cuantas leyes pues, que bueno, sí que, digamos, por ejemplo, esa reforma fiscal o esa desamortización, pues con ello se pretendía pues un poco mm, mejorar las condiciones del reino y eso. mm. De los ciudadanos, Pero, mejor dicho. Sí. sí, sí, bueno, de todos. Bueno, pues eso del 43 al 54 hubo paz, digamos, en España, pero ya en ese año, pues hubo un nuevo pronunciamiento militar. Es una época pues, de muchos pronunciamientos. Digamos que desde la Guerra de la Independencia hasta la Guerra Civil Española hubo un montón de golpes de Estado, de pronunciamientos. O sea, eso fueron 130 años o así de mucha, mucha acción militar, ¿sabes? Mm, Yo pues oye, mm, ya después hemos vivido bastantes años de paz y eso, pero en aquellos tiempos la gente estaba acostumbrada a guerras, estaba muy acostumbrados todo. Y bueno, pues eso, hubo 11 años de paz, pero en el 54, pues el general O'Donnell dio un nuevo pronunciamiento militar, conocido como la Vicalvarada, y obligó a Isabel II a nombrar presidente al líder de los progresistas, que seguía siendo Espartero. Y bueno, en esta época, pues por ejemplo, se se aprueba la ley del ferrocarril, ya en 1955 ya el ferrocarril pues empezaba a circular por España. También se creó el Banco de España en aquella época, aunque por aquel entonces se llamaba Banco de San Fernando y de San Carlos. Y bueno, pues se trataba pues de dar cierta estabilidad a España y tal, pero luego pues hubo otro pronunciamiento más por O'Donnell que buscaba acceder él al poder. Entonces pues la situación era de pues eso, una lucha de poderes y al final los reyes ya en aquella época habían perdido mucho poder, ahí ya está claro que la reina digamos que sí que tenía pues cierto, pero tenía que adaptarse un poco a las circunstancias, al que más fuerte fuera ahí. Al final era así. mm, Ya eso era así, ya no se podía. Unos la otorgaban algo más de poder, otros menos. Y bueno, pues ya pues una alternancia del 54 al 68 entre la Unión Liberal, liderada por O'Donnell, y el Partido Moderado de Narváez. Pero ya, pues eso, nos vamos acercando a 1868, el año de la Revolución, llamada, conocida como la Gloriosa. Y bueno, los antecedentes, digamos que son, pues, por ejemplo, la exclusión del poder de los progresistas, recaía el poder en manos de una camarilla de moderados que, claro, ejercían bastante influencia sobre Isabel. O sea, era algo evidente. Los progresistas sentían que se les intentaba alejar lo máximo posible de la vida política. Y bueno, luego pues
Hubo una crisis económica. mm, claro que eso el pueblo, pues, siempre cuando hay crisis, pues el pueblo se a, empieza a acusar pues, a los políticos y claro, pues había mucho descontento social, había mucho paro, subidas de precios, Sí, empezaba a haber hambre ya. sí, sí. Entonces, pues ya, claro, era ya el caldo de cultivo perfecto para que se diese la revolución que se dio. mm, Pues Entonces, bueno, claro, nos encontramos pues con mucho descontento social, una crisis, una monarquía que también era muy mal vista por todos esos escándalos. En fin, se hablaba de que la reina era ninfómana, cosas. madre de Dios. Que hay que reconocer que también por ser ahí, pues los otros también lo eran, sus antepasados, ¿sabes? Los hombres. Pero Sí, sí, bueno, sí, sí. ahí eso de que ser justo, sí. Pero sí, sí, al parecer lo era, ¿sabes? Ah, Pues claro, todo eso al pueblo, pues, ve que ellos mientras ellos están pasándolo mal, hay una reina que se dedica, ¿sabes? A hacer lo que le da la gana con hombres, pues claro, todo eso al final mm, hace que la gente también se una a las revoluciones. sí. Ahora, Entonces, pues claro, sí, dime. una cosa. Como has dicho antes, antes de que se produjera la revolución, se crearon ferrocarriles ya, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, aquí eh, En 1855. sí, aquí en la Comunidad de Madrid, la línea más antigua es el de Aranjuez. Mm, sí, sí, me suena. Sí, Lo que también. seáis de la Comunidad de Madrid, eh, es uno de ellos. No, no sé cuál es la más antigua de España. Ya. Ahí ya me pierdo. A ver, sí, no sé exactamente, puede que sea. A ver, dicen, creo que primero, donde primero se implantó fue en Cuba, que entonces era España, pero en lo que es la península, pues puede que sí sea el de Aranjuez, porque yo creo que sí, que lo más probable es que sea ese. Mm, Pero bueno, mm, habría que mirarlo y tal. sí, Pero vamos, de los primeros sí, eso está claro. Eh, Bueno, estado da Aranjuez con la capital. Y bueno, pues ahí sigue siendo, ya se habla pues, del tren de la fresa y tal, que es bastante se hace, digamos, turismo con él. sí, Creo que es un tren histórico, ¿no? Un tren antiguo, vamos, al estilo de la época, que pues, te permite un poco adentrarte en la época y disfrutar del paisaje. Bueno, pues se puede, es algo que puede ser bastante, puede merecer la pena. sí. Bueno, Y bueno, pues sí, y bueno, que luego hubo una buena crisis. sí. Sí, se inició una crisis en 1866 y entonces pues ya empezaba a haber hambre. Encima los precios pues bastante altos y claro, pues la gente ya... Entonces pues bueno, los partidos que estaban en el exilio, que eran los demócratas y los progresistas, eh, ante la imposibilidad de alcanzar el poder por las vías legales, pues se reunieron en los Países Bajos y hicieron un pacto para derrocar a Isabel y formar unas cortes constituyentes que, pues oye, cambiase la situación. Y luego, pues bueno, se unió la Unión Liberal en 1868, dirigida por el general Serrano, Sí, que es este que da nombre a la famosa calle de Madrid. sí, Claro. Y bueno,
Pues ya, pues, hubo ese pacto, el pacto de Ostende, y entonces ya la monarquía estaba ya mm, A punto, acabada, vamos, a punto de terminar en España. sí, y a punto Y bueno, de producirse mm, la, pues, la primera república de España. Hostia. bueno, pues, ¿qué pasa? No, 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 nada, nada. Eso. Y otra cosa, pequeña inciso, buena hardcore y buenas Mareus, que no lo he dicho antes, pero también lo he dicho en el chat por si acaso. Y bueno, y Ujú. seguimos. Bueno, pues entonces Isabel segunda está de vacaciones en el norte de España, pues se tuvo que exiliar, se fue a Francia y bueno, pues mm, se constituyó un gobierno provisional formado por progresistas y unionistas y lo lideró Serrano. Entonces, bueno, las primeras medidas, pues, primeramente, pues fueron garantizar el orden público tras la revolución, porque claro, siempre hay gente pues, que es más agresiva y eso, entonces, pues claro, hay que tratar de contener a la gente. La gente pues estaba demasiado alterada, pues claro, es que ya se está empezando a pasar hambre y claro, al final eso es lo que suele hacer que las revoluciones triunfen. Porque la Revolución Francesa también fue así, ¿sabes? La gente ya estaba empezando a pasar hambre, entonces, claro, suele ser eso lo que hace que las revoluciones tengan éxito. Y bueno, Sí, pues entonces, pues ya se convocan elecciones a cortes constituyentes y dan la mayoría ya esto en 1869, dan la mayoría a una coalición de unionistas, progresistas y demócratas. Y ya pues también había una importante presencia republicana entre los diputados. Y bueno, una cosa curiosa, los diputados ya en estas primeras elecciones fueron, digamos, las primeras elecciones, vamos a decir, semidemocráticas, porque hubo sufragio universal masculino, todavía el femenino no estaba, pero bueno, ya era algo, ¿sabes? Porque hasta entonces había habido sufragio censitario, que era por la renta de cada uno, por la economía, ¿sabes? Y eso pues tampoco era muy... Entonces, pues bueno, estas elecciones pues fueron ya más democráticas, por lo menos. más o menos democráticas. Ah, Pero, todavía no, pues sí. ya, ya, ya. Solo podían votar los hombres. Por- por- Entonces tampoco se puede considerar democrática del todo, pero bueno, ya por- empezaba a ser, empezábamos a acercarnos. Fue un primer paso, aunque sí, luego se volvió ¿sabes? Que luego eso se volvió durante hasta 1890, creo. Eh, Porque claro, era una época en la que todavía es como que la democracia empezaba había avances y retrocesos, hasta que ya pues claro, luego también, pues oye, el pueblo al final va dando lecciones a los políticos y eso. La gente, pues bueno, era en aquella época, pues era muy. Se quejaba un poco en general, pero bueno, hasta que no pasaba el hambre, pues claro, ¿no? Se mantenían tranquilos. sí. Pero bueno, luego ya, pues oye, cada vez pues hemos ido ganando terreno claro, a los políticos. Y bueno, pues entonces ya pues las Cortes elaboran una constitución y bueno, que reconoce pues la soberanía nacional. Pues entonces se hablaba de soberanía compartida entre el rey y el pueblo, entre el rey y la nación. Y la forma de gobierno, pues ya por primera vez era una monarquía parlamentaria. Entonces el rey reinaba pero no gobernaba. O sea, más o menos como ahora. Que luego volveríamos luego volvería a tener más poder el rey, ¿sabes? Luego volvería a tener otra vez más poder Alfonso XII. Sí, Pero bueno, hasta luego, Franco, supongo. sí, sí, más o menos
tenía el rey más poder, claro, que... Hombre, ya con... Creo que desde el golpe de Estado que hubo en 1923 de Primo de Rivera, pues más o menos. Luego yo creo que ya se redujo. Hmm. Vamos, más que ahora. Pero en esta, a partir de esta constitución, no. O sea, luego volvería a tener más poder, pero esta constitución le quitaba bastante. O sea, solo le dejaba, pues, mm, el rey solo podía sancionar promulgar leyes. O sea, no era, no tenía más poder que el de ahora. Hombre, a lo mejor queda un poco, pero mm, había todavía pues, bastante precariedad en las democracias, pero bueno. Había ya, pues, por ejemplo, se hablaba de división de poderes y, y bueno, pues se permitió la libertad de culto, de reunión, de imprenta y el sufragio universal pues era para los mayores de 25. Eso en mi época era así. Sí, Y bueno, pues ya una vez aprobada la Constitución se nombra regente al general Serrano y este a su vez encarga al general Prim que forme un gobierno. sí. Entonces, pues nos encontramos en una época en la que todavía hay bastante conflictividad social, porque bueno, empiezan a ver pues que, vale, empieza a haber cambios, pero el modelo socioeconómico pues sigue intacto, digamos. Entonces los campesinos, jornaleros y demás, pues no ven mejorar su situación, no ven que ellos van viendo pues que sí, que parece que se va democratizando la situación y tal, pero no, en lo que es lo económico pues todavía no hay suficiente, no ven mejoras suficientes. Bueno, pues también empieza a haber sublevaciones republicanas y también pues en Cuba pues comienza una insurrección que da lugar a una guerra que duraría 10 años. La primera de estas guerras, porque claro, hubo otras dos, pero ya vemos que comienza Cuba a rebelarse. Que es la guerra de los 10 años Sí, en Cuba. sí. Que este conflicto que Ujú. fueron por los independentistas cubanos contra el ejército español, directamente. Claro, claro. Sí, sí, pues ahí comenzó y fue pues una de las primeras cosas frente a las que tuvieron que, claro, una de las primeras cosas con las que tuvieron que lidiar pues fue esa insurrección, claro. Mm. Pues sí que se da mucha importancia a Cuba y eso porque, bueno, pues evidentemente mm, aportaba bastante a la economía española y sí que se le da importancia, claro. Y bueno, otro asunto importante fue elegir un nuevo rey, porque claro, España todavía seguía siendo un reino, pero no había un rey. Eso, bueno, ya luego después venía la República, pero en ese momento se tenía que elegir un rey y hubo varios candidatos y eso, pero finalmente pues se eligió a Amadeo de Saboya, que era hijo del el rey Víctor Manuel II de Mm. Italia. Sí. Y bueno, hombre, era descendiente de Carlos III y eso era tataranieto y tal, pero bueno, la gente le veía como un extranjero, claro. Pero vamos, sí que tenía sangre española. Era descendiente de reyes españoles, pero bueno, evidentemente pues era de otra casa real y eso, y bueno, era italiano, claro, aunque fuese de origen español, pues, era e- italiano. Era italiano, sí. Y bueno, pues él acepta la corona y al llegar a España, pues se encuentra con una situación un poco dura porque, claro, ve que Prim, su principal valedor, pues ha sido asesinado. Que esto del Prim, pues ha sido algo que se ha investigado durante
muchos años, incluso pues hace no mucho pues se habló pues, de quién había sido y eso y sabes, como que esa investigación pues ha seguido mm, vigente, porque claro, es un enigma que hay, y bueno, pues hay criminólogos y eso que buscan resolver cosas de la historia. Y bueno, este sería el primer presidente asesinado de la historia de España. Luego habría unos cuantos más. Sí, Y bueno, pues ahí ya se veía un poco pues, que la situación era difícil en España. una Había pregunta, bastante. una Sí, pregunta. ¿Este fue el que estaba en un carruaje de con caballos y le dispararon por la ventana? ¿El mismo? sí, sí, ese. Sí, Vale. sí, que es algo, por ejemplo, de lo que se ha hablado bastante en Cuarto Milenio y eso. Mm. Se han hecho investigaciones y tal. Y bueno, pues se habla de que pudo ser el duque de Montpensier, que era uno de los posibles candidatos al trono. Y bueno, pues claro, al final Prin había sido uno de los líderes de la revolución. Entonces, claro, pues a lo mejor rivalidades nacionales o no se sabe que hay, pero sé que puse cuñado de Isabel II, bueno, ya, ya han pasado más de años, pero bueno, se habla de que seré, claro. Bueno, pues siguiendo con Amadeo de Saboya, pues vemos que su reinado solo dura 2 años, de 1081 a 1173. Sí, Y después se encuentra con mucha inestabilidad, muy pocos apoyos. Entonces, pues ve que los carlistas, los partidarios de del Alfonso XII, que ya empezaban a hablar de que si volvía y tal, pues, luego pues también le hizo pues, conflictos que había, porque un momento había que está pasando algo, no sé por qué. estallado una tercera y estaba la guerra al final, en febrero de 1800. Vale. ¿Habla ahora? Bueno, a ver. Vale. Repite lo último. Bueno, pues que el rey Amadeo I, ante tantos frentes abiertos, pues decide abdicar y abandona España el 11 de febrero de 1873. Y bueno, ese mismo día, pues el Senado y el Congreso se reúnen y proclaman la República ya. Sí. Ya tras la renuncia de Amadeo, pues deciden proclamar la República. Y bueno, pues vemos que una república, había dos facciones. Unos republicanos jalaban de una organización unitaria, centralizada, y otros jalaban de una organización federal. Mm. Entonces, pues bueno, mm, nos encontramos pues en un contexto pues todavía, pues claro, muy conflictivo. Todavía sigue habiendo conflictos sociales, sigue habiendo huelgas, protestas obreras. La guerra en Cuba sigue, la guerra carlista también. Y también pues hubo bastante aislamiento internacional. La Primera República solo fue reconocida por Estados Unidos y por Suiza. Entonces, tampoco solamente esos dos países. Pero bueno, en Estados Unidos pues ya empezaba a ser importante y bueno, tal vez más adelante pues hubiese habido reconocimientos por parte de otros países. Pero en ese momento pues, un poco pues que también todavía en Europa pues había bastantes monarquías y demás.
todavía, por ejemplo, existía el Imperio Alemán. mm, entonces, pues, imagínate, pues, la monarquía había vuelto y tal. Y bueno, pues, la República, pues, dura 11 meses, de febrero de 1873 a diciembre de 1874. Y bueno, hubo dos modelos diferentes. El primer presidente fue Estanislao Figueras. mm, y bueno, pues él pretendía pues ampliar los derechos democráticos, hablar de la intervención del Estado en las condiciones laborales. Bueno, pues contaba con el apoyo de la pequeña burguesía y con parte del movimiento campesino y obrero. Entonces, pues bueno, mm, dentro de cabe, pues él buscaba ampliar derechos y tal, y era pues avanzado para su tiempo y tal. Pero luego, él comenzó en febrero, pero en junio abandonó el cargo. No sé exactamente por qué, quizá por presiones y tal, y claro. Luego llega Francesc Pi Margall, que bueno, pues él habla más de una constitución federal. Entonces, y también para solventar el problema con Cuba, habló de incluir a Cuba y a Puerto Rico dentro de la nación española. Sí, Lo que bueno, ya se había en la Constitución de 1812, pues ya se hablaba de que la nación española eran todos los territorios de ambos hemisferios, se decía, tanto de América como de Asia y tal. Pero bueno, se hablaba pues de retomar eso y darle profundidad. sí, Y bueno, pues más importancia y sí, directamente pues oye, que tuviesen pues representantes en el Congreso y tal. Y claro, pues fue un plan bastante positivo, pero bueno. Pues quizá pues haya oposiciones y tal. Y luego también algo muy, que es una de las cosas más curiosas de la Primera República, es que surgen movimientos cantonalistas. Que son pues, esto del federalismo hace que haya provincias, incluso ciudades, pues que quieran convertirse en estados independientes. sí, Entonces ya, según los intereses que hubiera, unirse libremente para formar un estado federal, pero bueno, construido desde abajo. Eso fue algo que luego después, pues claro, no sea. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Cartagena, pues hubo un movimiento bastante potente, que luego pues oye, eso se difuminó y tal. Pero sí que es curioso, pero por ejemplo en Cartagena pues hubo más que por ejemplo en Cataluña o el País Bajo, ¿sabes? Mm, fue curioso porque con eso lo que buscaban, pues eso, un cantón al final se busca convertir su territorio en un estado independiente. Entonces, pues ya si le conviene, se une con otros en un estado federal. Pero claro, esto fue algo que era muy extraño al final, ¿no? No sé, fue algo pues que no se contemplaba al hablar del federalismo. sí. No se pensaba que hubiese incluso ciudades, que hubo ciudades, o sea, Cartagena al final es una ciudad, y otras, por ejemplo, en Andalucía y por ahí en Levante sobre todo, que hablaban de, claro, de eso, de formar cantones y tal. Mm, Y pues claro, eso fue algo que hizo, fue uno de los motivos por los que la Primera República pues al final fue abolida, porque claro, la gente tampoco entendía muy bien, la gente estaba un poco harta de muchas cosas que ocurrían, sobre todo pues eso. Todavía pues había bastantes, por ejemplo, la, el tema del trabajo infantil, pues justo en este año, 1973, se, se estableció en 10 años, que tampoco era muy normal, pero bueno,
Porque antes no había edad y los niños pues trabajaban bastante y tal. Y, pues, vamos, con 10 años tampoco muy normal. Ni Pero vamos, ya 10 se años, empezaba. ni 10 años, ni 5 ni uno, ¿sabes? Sí, pero en aquella época, vamos, ya se empezaba a ver avances, pero la gente pues al final estaba un poco harta y pasaban cosas así. Entonces hubo un levantamiento cantonal con la proclamación de Cantón de Cartagena. Sí, ¿Sabes? Que eso pues ahora mismo casi nadie lo recuerda, no sé. Supongo que luego pues hubo bastante represión y tal, pero sí que es verdad que hubo un cantón allí. Y luego, pues bueno, pues vieron que eso era bastante serio y trataron de, pues oye, de mandar allá al ejército. Pero, por ejemplo, este presidente que era Pi Margal, pues dimitió porque él no quería, digamos, mancharse manos de sangre y eso, y bueno, pues dimitió. Y fue sustituido por otro llamado Nicolás Salmerón. Y este, pues bueno, fue un poco más conservador. Y bueno, envió pues el ejército allí a esas zonas. mm, Y pues fue en general bastante efectivo, pero en Cartagena todavía seguían resistiendo. sí, O sea, en Cartagena, ahora vimos que, claro, eso no, nadie habla, pero sí que allí, mira, fue el foco que más resistió. O sea, es curioso porque ahora mismo nadie puede hablar de independentismo en Cartagena, ¿no? Sí, quiero decir, no tiene. Entonces, pues bueno, luego este también, Salmerón, pues dimite porque no quería firmar penas de muerte a los líderes cantonalistas. Mm, y bueno, pues también dimite. Entonces ya es sustituido por Emilio Castelar, que dice, pues bueno, pues sí que las Cortes le conceden poderes especiales para gobernar por decreto durante 3 meses. sí, Entonces, de las Cortes, eran de manera federalista, y refuerza el ejército para acabar con la guerra carlista, con la insurrección en Cuba y para poder tomar la ciudad de Cartagena. mm, Bueno, pues luego, pues cuando las Cortes se vuelven a reunir, les sometió a una moción de censura y finalmente pues se va. Entonces ya pues mm, para evitar que el poder volviera de nuevo a los republicanos federales, que podían a lo mejor dejar que los cantonalistas siguieran ahí un poco, sí, podrían a lo mejor darle más libertad a esos movimientos, pues hubo un golpe de estado del general Pavía que hizo que se disolviesen las Cortes y bueno, pues tras el golpe este, pues los militares nombran a Serrano de nuevo, como al principio de la revolución, pues presidente del gobierno, sí, y pues ya se convierte, digamos, esa república en una dictadura, y bueno, pues las Cortes se cierran y tal, y finalmente pues sí que se logra acabar con el cantonalismo en Cartagena. Pero bueno, la guerra de Cuba y la tercera guerra carlista pues seguirían. Entonces, pues claro, al final la República dura, no llega a 2 años, porque es de febrero del 73 a diciembre del 74, pero bueno, fue un primer intento mm, de democracia. sí, Luego pues, se hace que vuelva el hijo de Isabel II, Alfonso XII. mm, Pero ella ya no, a ella ya no la dejaron volver. A ella Entonces, pues, hay un pronunciamiento militar, y nadie se opone y tal, y al final pues vuelven los Borbones con Alfonso XII. Y pues este rey ya mm, tendría más poderes, se le daría más poderes. Y bueno,
Se elabora una nueva constitución. Al final lo que se busca es como borrar lo que ha ocurrido y tal. Claro, al final el pueblo pues, se descontroló un poco. Todo demotivado pues porque, a ver, pues la situación no era buena y eso, pero claro, nadie se esperaba, por ejemplo, que en Cartagena pudiese ocurrir algo así, Sí, ¿sabes? Entonces todo eso hizo que, y luego pues la guerra de Cuba y la guerra carlista pues también fueron motivos para decir, mira, vamos a dejar, vamos a volver a lo anterior porque la gente se descontrola y esto no. y se Después podía hubo. haber liado bastante más. Sí, sí. La situación era la que era. Entonces, claro, pues finalmente vuelve Alfonso XII y ya se establece, pues, digamos, una especie de bueno, monarquía, para decir, semi-autoritaria, porque, bueno, los dos bandos que, bueno, pues ya están establecidos realmente desde la guerra de la independencia, pues ya había, pues, eso, bandos. Y pues eran los conservadores y los progresistas. Entonces, Mm. pues bueno, se estableció en la Constitución un sistema, pues que, bueno, no es que se estableció exactamente, pero vamos, que lo que se hizo fue se permitió un sistema de turnismo, o sea, es que mm, según conviniera, aunque más o menos se alternaban así, pues unos u otros, ¿sabes? Pero vamos, que el rey prácticamente, vamos, sí que lo elegía él. Hombre, un poco según lo que conviniera también, porque tampoco podía, ya no, sí que el rey recuperó poder, Alfonso XII recuperó poder, pero ya no era lo mismo, aunque ya absolutista no era, ya se tenía que adaptar pero bueno, más poder sí que tenía ya, de nuevo. Vamos. Y claro, pues eso se establece el turnismo. Y bueno, para asegurar que las elecciones, bueno, para engañar un poco a la gente, Sí, pues bueno, a veces pues se hacía pucherazo y también así se habla de caciquismo, porque los que digamos bueno, los más ricos de los pueblos y tal, pues decían, no, tienes que votar a este. Si no le votas, pues no sé, pues te echo de aquí que estás trabajando para mí te puedo echar. Entonces, claro, la gente también votaba pues por miedo un poco. mm. Porque si no pasa eso, podrían sufrir represalias. Entonces, pues claro, vemos que de nuevo pues se vuelve un poco para atrás, porque claro, pues eso, es un siglo muy de volver para ir hacia adelante y luego hacia atrás. En muchos casos. Es así. Así fue el siglo XIX. Entonces, pues claro, Luego también, bueno, ya sabes, se creó Telefónica, ¿sabes? sí, luego ya era nada, pues no estábamos hablando de la revolución industrial. Entonces, claro, pues y que ya van llegando poco a poco avances, pero bueno, todavía era una clase política un poco, vamos, bastante más, eran más corruptos que ahora, aún. Ya, Porque eso de decir, "Ah, tiene que ser este ahora". Y luego la gente al final pues se dio cuenta, la gente se daba cuenta y se empezaron a abstener y eso. Empezaron claro, la gente pues ya poco a poco iba alfabetizándose. Bueno, todavía tampoco es que, pero bueno, la gente también pues se empezaba a molestar porque claro, veían que
No tenía por qué ser uno u otro según lo que conviniera, ¿sabes? O Mm, según las luchas que hubiese ahí entre los dos partidos, pues oye, lo que tenga que ser es ver que lo decida el pueblo. Entonces, claro, pues al final hemos ido ganando en democracia y eso porque el pueblo pues al final se ha levantado un poco. Que tampoco es que haya que liarla como se lió en Rusia, por ejemplo, pero oye, hay que intentar, pues, oye, al final la nación es del pueblo, no es de nadie más. O sea, no es una cuestión de... No hay que hacer revoluciones comunistas ni nada, no hace falta, pero sí que, oye, las cosas como son. No pueden... Tiene que haber democracia. mm. Entonces, pues sí que poco a poco se avanzó hacia allá. Pero claro,